Diversas organizaciones se movilizaron por la ciudad en un nuevo aniversario por la desaparición de Santiago Maldonado, además en un pedido de justicia por el asesinato de Rafael Nahuel en manos de prefectura en una protesta mapuche. Bueno, acompañando una vez más esta lucha, este pedido por lo que ha ocurrido con el pueblo mapuche y siempre con el recuerdo de Santiago Maldonado. Así es, lamentablemente hoy vamos a hacer una marcha por Santiago, porque se cumple un nuevo mes y estamos haciendo una marcha por 2 muertes. En este caso agregamos la del joven mapuche Rafael, asesinado de manera vil por el gobierno, defendiendo esa política y demostrando que el precio que tenemos que pagar por la defensa de las tierras de los más poderosos acuñados por el gobierno es la muerte de jóvenes como Santiago y como Rafael, y bueno, aquí estamos repudiándolo en esta movilización unitaria. Lamentablemente después de lo de Santiago ocurrió esto. ¿Qué creen que puede pasar de acá al futuro? Depende mucho de la respuesta que demos nosotros. Creo que hemos estado dejando diferencias menores de lado y poniendo la unidad para salir a las calles. Creo que es lo que hay que hacer porque el gobierno está testeando hasta dónde puede dar con su política represiva. Salió a defenderlo abiertamente. Yo creo que se juegan a convencer un sector de la sociedad que no le importa que sea un muerto porque es un chico de pueblos originarios mapuches, y nosotros estamos peleando y dejando en claro que defendemos los derechos de los pueblos originarios, que son los legítimos dueños de las tierras, y que denunciamos que el gobierno, la represión es proporcional a la defensa de los sectores que tienen más tierras, que son los Lewy y los Benetton, evidentemente defendidos por el gobierno. Por último, y te cambio de tema, el Senado dio media sanción a la reforma previsional. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, te respondo como laburante de ANSES, que todos los días trato con jubilados. Es probablemente una de las medidas más bochornosas y asqueantes que no solamente tomó el gobierno, sino que lo hizo apoyado por las manos levantadas del peronismo. Nosotros lo dijimos siempre, desde que votamos en blanco, cuando fue el balotaje, diciendo que iban a defender intereses similares. El PRO tenía 19 senadores y sin embargo la ley salió con 43 votos, demuestra que el peronismo y otras fuerzas están absolutamente decididas a que los planes de ajuste salgan, y bueno, nosotros como siempre vamos a estar en la calle oponiéndonos a eso y defendiendo al salario de los trabajadores y de los jubilados. Bueno, desde el Centro de Estudiantes del ALDE acompañando el recuerdo en un aniversario más por la muerte de Santiago Maldonado. Sí, otro mes que se cumple de la desaparición y después con la seguida muerte de Santiago Maldonado. A nosotros nos parece que el gobierno tendría que esclarecer el hecho. La familia ya ha hecho un comunicado en donde dice que a Santiago, y siguen sosteniendo la versión de que a Santiago lo desaparecieron forzosamente y después lo asesinaron, y que se tiene que esclarecer el hecho. Nosotros acá venimos desde el Centro de Estudiantes de Psicología y de Ciencia Política y Relaciones Internacionales a exigir justicia, a exigir que los responsables paguen, y sobre todo, bueno, ante los hechos que ocurrieron ahora con el asesinato de Rafael, un joven mapuche en el sur. Nos parece que el mensaje del gobierno es muy peligroso, eso de que quien no acate las reglas o quien no siga las órdenes de las fuerzas de seguridad se va a actuar de cualquier manera. Nos parece muy peligroso, nos recuerda a los peores momentos de la Argentina, y en eso tenemos que estar movilizados y sobre todo unidos para que no vuelva a ocurrir un hecho así. Hay miedo, ¿no? Conociendo un poco la historia y lo que ha pasado con los estudiantes en el país, hay miedo a la represión, hay miedo a la falta de expresión. Y nosotros como estudiantes somos yo me siento parte de un movimiento estudiantil que históricamente se unió con los trabajadores para luchar por las causas justas y que recibió, o sufrió mejor dicho, un montón de represiones como la noche de los bastones largos, la noche de los lápices, y que sí, claramente, digamos, cada vez que el gobierno tiene que defender intereses que no son los del pueblo y el pueblo sale a manifestarse, han ocurrido hechos como el que pasó ahora con Rafael y que nos dan una pauta de hacia dónde va, y sobre todo nos recuerdan, como te volví a decir, y eso sí es un intento de instalar el miedo, nos recuerdan a los peores momentos, y nosotros en eso como estudiantes y universitarios estamos comprometidos con la realidad. Nos parece que tenemos que salir a la calle a responder con lo mejor de que tiene el pueblo argentino, que es la movilización
y la crítica hacia el gobierno con lo que está haciendo, con las medidas que está tomando y sobre todo con el accionar de las fuerzas policiales que responden a órdenes del gobierno nacional. Bueno, con las motos y bocina ya acompañando y recordando a Santiago Maldonado. Sí, por supuesto es un acontecimiento del cual no podemos estar ajenos y en silencio, acompañando esta movilización, igual que la que se dio en Buenos Aires el otro día. Masivamente la gente, los compañeros trabajadores nos volcamos a la calle a repudiar todas estas medidas que está impulsando el gobierno nacional en detrimento del bolsillo de los trabajadores y de los jubilados, y pidiendo por justicia por Santiago Maldonado y por toda la represión que se está dando en el sur a los compañeros mapuches. ¿Cómo está el sindicato de cadetes y cómo están ustedes como trabajadores en este momento? ¿Cómo está la situación? Bueno, nuestro gremio cada vez que hay una crisis aumenta por el hecho de que la gran cantidad de desocupados se vuelca a trabajar con la moto, que es la herramienta que uno tiene más a mano. El 90% de los que nos dedicamos a esto lo hacemos en la informalidad, no hay un marco regulatorio que regule nuestra actividad, eso también lo venimos denunciando permanentemente y bueno, las autoridades no acompañan nuestro reclamo. Eduardo, acompañando en un nuevo aniversario por la desaparición de Santiago. Sí, y además reclamando por lo que sucedió con Rafael Nahuel también, que tiene que ver fundamentalmente con un Estado que actúa usando la represión para callar los conflictos sociales. Bueno, creemos que es necesario que el pueblo se exprese, es necesario que este tipo de políticas no puedan sostenerse en el tiempo y es necesario también que quienes son los responsables de estas muertes de alguna manera paguen por lo que hicieron. Patricia Burrich hoy debería ya no ser la ministra de Seguridad de la Nación, está cumpliendo un papel, que es el papel que le encomienda el presidente de la Nación, que le encomienda la gestión del PRO a nivel nacional, que creemos nosotros tiene que ver con que cada vez más va a ir creciendo el conflicto social, hay políticas de entrega, políticas de ajuste que van teniendo sus víctimas y bueno, producto de esas situaciones se dan distintos hechos represivos. Esto tiene que ver con un conflicto muy particular, con una comunidad en particular en el sur del país y la única respuesta que tiene el gobierno nacional es la represión, ¿no? Por último, esta semana se dio media sanción a la reforma previsional. ¿Qué respuesta tiene el Frente Justicialista ante esto? Nosotros tenemos una mirada, por supuesto, crítica a este tipo de políticas. Nosotros creemos que el ajuste que quiere hacer el gobierno no tiene por qué pagarlo los trabajadores, en lo que tiene que ver con la reforma laboral, ni los trabajadores activos, ni los pasivos con la reforma previsional. Y lamentablemente vemos que mientras se beneficia a los sectores concentrados, por ejemplo del agro, retirando las retenciones, mientras se beneficia a las empresas mineras, se beneficia a sectores del poder económico más concentrado, se va recortando a quienes más lo sufren y a que viven de su ingreso mensual.